A la hora de hablar de los principales desafíos que vivirá la comunidad internacional en los próximos años, voy a tratar de ir muy rápido, así que probablemente la presentación sea más larga, pero he tratado de hacer un repaso a lo que ha sido la evolución histórica del mundo en los últimos años, la situación que estamos viviendo hoy en el contexto actual de nuestro planeta, los principales desafíos y retos a los que nos enfrentamos y luego un análisis muy breve, muy específico sobre los principales actores globales. Hablaré sobre Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina y China. Y si hay tiempo, pues también podemos hacer una parte a Oriente Medio, porque creo que las situaciones que se están viviendo en esa región, especialmente en términos de seguridad, son tremendamente relevantes. Y además, en términos políticos, también es muy importante analizar todo lo que ocurrió desde la primavera árabe hasta hoy y que está condicionando todo el mundo. Y por último, acabaremos con las perspectivas de futuro y las principales expectativas que tenemos en los próximos años. A la hora de hablar de evolución histórica, creo que lo principal que tenemos que reconocer es que la principal característica del mundo que estamos enfrentando hoy es el cambio. La vertiginosa capacidad de cambio y la vertiginosa realidad de cambio lo está invadiendo todo, además todos los ámbitos político, económico, social, cultural, con lo cual esto no está en discusión. Perdón porque soy el peor tecnológico del mundo y esto a veces se me puede olvidar, intentaré que lo llevemos. Creo que la realidad del cambio es innegociable y lo único que tenemos que plantearnos es cuánto y a qué velocidad va a ser ese proceso de cambio, porque obviamente va a afectar todos los aspectos de nuestra vida y tendrá también un impacto significativo en las relaciones internacionales y en la diplomacia de nuestras naciones. Tras la Segunda Guerra Mundial observamos una configuración del mundo básicamente con dos polos, un mundo bipolar con Estados Unidos liderando lo que se conoce como mundo libre con sede en Washington y el mundo comunista orbitando en torno a Moscú. Era un mundo relativamente más sencillo. El proceso de Guerra Fría, aunque tenso, era mucho más sencillo de la realidad que estamos viviendo actualmente. Y por lo tanto, los marcos de relación y los marcos de configuración de aquella época, pues no voy a decir que no sirvan para la realidad que estamos enfrentando, pero obviamente tenemos que adaptarnos a lo que tenemos que vivir. El proceso de globalización, la apertura económica y la emergencia de nuevos actores dinamitó esa configuración e hizo que todos tengamos que adaptarnos a esta nueva realidad. Como hablaremos posteriormente, hay ciertos actores que se están adaptando con mayor rapidez o con mayor agilidad y hay otros a los que les está costando más o tienen mayores reticencias al cambio. Eso es un factor que va a condicionar el desarrollo en el futuro y el éxito en el futuro de las naciones, con lo cual ya no va a ser una cuestión de discusión sobre el proceso de adaptación, sino que quien lo haga más rápido será más exitoso en los próximos años. El mundo se volvió multipolar. Supongo que todos ustedes saben lo que significan, pero básicamente lo que quiere decir es que emergieron actores nuevos, nuevos actores se volvieron relevantes. Ya no estábamos hablando de Estados Unidos como la principal potencia económica del mundo, como la única potencia económica del mundo, perdón, porque sigue siendo principal, como el único hegemón, sino que han emergido nuevos actores que han condicionado y han complejizado o han vuelto mucho más compleja esa realidad internacional. Actualmente observamos el papel destacado de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China o la India, y además de otros actores emergentes. La aparición de actores no estatales también ha tenido un impacto fundamental. Históricamente, cuando hablábamos de relaciones internacionales, de diplomacia, del modo en el que actuaban los países, eran relaciones país-país. Básicamente, pasamos a un proceso de bloques, donde los procesos de integración regional también tuvieron una importancia capital y fueron muy positivos para el desarrollo de nuestras sociedades, pero actualmente estamos en un proceso donde han emergido actores no estatales. Estamos observando cómo hay grandes empresas multinacionales que tienen capacidades financieras, capacidades económicas muy superiores a la de la mayoría de los estados y obviamente tienen un impacto y condicionan la realidad internacional de una manera significativa. En el lado de la delincuencia organizada observamos cómo hay organizaciones transnacionales del crimen organizado y grupos terroristas con capacidad de impacto global e igualmente capacidades financieras absolutamente desorbitantes. Y también observamos organizaciones no gubernamentales que están condicionando y que están impactando en los cambios y en la evolución y en las medidas que están tomando gran parte de nuestros gobiernos. Cuando hablamos del cambio, creo que es un factor fundamental, no solo desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de las naciones. El cambio está generando un proceso de tensión y un proceso de angustia tremendo en las propias administraciones, en las empresas, pero también en las personas. Y es un factor que tenemos que tener en cuenta porque además va a crecer de manera exponencial.
Vivimos en un mundo globalizado, tecnologizado e interconectado, que tiene ventajas e inconvenientes. Creo que son más las ventajas que los inconvenientes, pero en cualquier caso el análisis debe ser riguroso para entender perfectamente qué es lo que está sucediendo en este mundo. Básicamente la cuestión de la globalización, la tecnología y la interconexión lo que suponen es que las acciones que se realizan en una parte del mundo tengan impacto en todo el planeta, con lo cual la realidad se ha vuelto mucho más compleja y nos hemos vuelto mucho más interdependientes de otros actores, de otras naciones, y cualquier suceso puede impactar nuestras vidas, lo cual también hace que la situación sea mucho más cambiante y mucho más estresante. Como decíamos, ya no existe ese hegemón mundial, esa gran potencia económica que todo lo puede y que todo lo dirige, sino que estamos hablando de la emergencia de actores internacionales con gran importancia, por lo cual el multilateralismo y el papel de los organismos internacionales, creo que el doctor hablará posteriormente de ellos, creo que se vuelve mucho más importante. Las acciones coordinadas y los consensos en base a los grandes organismos internacionales, que si quieren luego hablaremos cuáles son los más importantes, se vuelven fundamentales si queremos generar modelos de desarrollo sostenible y modelos de desarrollo apacible para nuestras naciones. La diplomacia se ha vuelto fundamental, pero tenemos que tener en cuenta que el condicionante económico se ha convertido en uno de los factores fundamentales. Además, desde el punto de vista político, y eso supongo que en América Latina también lo hayan vivido, en Estados Unidos ha sido muy significativo en la última campaña electoral, y en la Unión Europea es el pan nuestro de cada día. Este pasado domingo, sin ir más lejos, lo hemos experimentado en Francia. Como consecuencia del empoderamiento de los nuevos canales de comunicación, de esa intercomunicación y de esa capacidad de movilidad que nuestras sociedades, gracias a Dios, están teniendo, ha emergido con fuerza un nuevo fenómeno que es la cuestión del descontento social. Supongo que todos ustedes están al tanto de los fenómenos que están emergiendo, lo que se conocen como los ismos, que básicamente son radicalismos, extremismos, nacionalismos, que están debilitando las instituciones, que están poniendo en tela de juicio los modelos de convivencia o los marcos de convivencia que nos habíamos dado la mayoría de los países y que están condicionando de manera significativa la acción exterior también de nuestros países. Este proceso de descontento social y esta emergencia de nuevos movimientos radicales, movimientos extremistas, además se han dado en todas las regiones del mundo. En Estados Unidos, que lo hablaremos posteriormente, hemos visto la victoria de Trump como la emergencia de un movimiento anti-establishment. En América Latina ustedes lo conocen perfectamente. La Unión Europea, tal y como decíamos, es el pan nuestro de cada día. Y en China ese proceso de descontento, esas movilizaciones o ese incipiente reivindicación social, lo que ha derivado es un plan de reformas que creo que van a ser muy positivos para el país, pero que han puesto en la lucha contra la corrupción en el epicentro del plan de reformas y de la acción de gobierno de Beijing. Esta complejidad, como decíamos, tiene un impacto fundamental en la política exterior de los países, pero también tiene un condicionante nacional muy importante. Perdón, que tengo que hablar más alto, un condicionante nacional muy importante que determina las acciones políticas, la convivencia y los propios procesos democráticos dentro de nuestras naciones. El principal desafío y las principales oportunidades que nos brinda este escenario global creo que deben de ser analizadas en su justa medida sin ir a radicalismos. Básicamente, el proceso de globalización, denostado por unos y ensalzado por otros, debe ser analizado de una manera muy razonada y debe de entenderse todas las ventajas que aporta, que creo que son muchas, y debe de tratar de paliarse las amenazas o las desventajas que pueda generar. Lo que resulta capital a la hora de hablar del proceso de globalización y de las nuevas formas de gobierno y de gobernanza global, y aquí el doctor podrá ahondar en estas cuestiones, es que resulta fundamental, tal y como estamos generando estos modelos de desarrollo político y económico, poner a la persona en el centro de la acción de gobierno. Resulta esencial que los gobiernos tomen conciencia de que los modelos de desarrollo no pueden dejar a amplias capas de población al margen de ese modelo de desarrollo, porque si no lo que se genera es un proceso de inestabilidad absolutamente intolerable y además una injusticia social que creo que como sociedades tampoco nos podemos permitir. Desde el punto de vista, trataré de analizar los principales retos y las principales amenazas desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de seguridad.
y desde el punto de vista económico también. Desde el punto de vista diplomático, tal y como decimos, fundamental respuestas coordinadas y tomar en consideración los organismos internacionales para potenciar precisamente ese multilateralismo. Los organismos internacionales son más necesarios que nunca. Sinceramente, mucha gente habla de la lentitud de los organismos internacionales, de la inacción de los organismos internacionales, pero el problema fundamental es que las cuestiones que van a estos organismos internacionales son realmente complejas. Si fueran sencillas, se tomarían automáticamente y no tendrían que someterse a este tipo de dictámenes, pero precisamente por la complejidad de ese modelo, las decisiones son complicadas, pero sin embargo creo que el avance está siendo tremendamente significativo. El proceso de globalización, tal y como comentábamos, es irreversible. Mucha gente está hablando sobre si es importante ahondar en el proceso de globalización o si lo más conveniente para nuestras sociedades precisamente es revertirlo y ahondar y profundizar en modelos mucho más proteccionistas que defiendan las economías locales. Yo a día de hoy, sinceramente, creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil, llegado el momento en el que estamos de ese proceso de globalización, revertirlo. Lo único que va a suponer es que esos actores que tomen esas medidas proteccionistas van a quedarse fuera del proceso de globalización, van a quedarse fuera de la interconexión con el resto de actores internacionales y van a quedarse, en definitiva, fuera del desarrollo, y quienes lo van a pagar van a ser sus propias sociedades. Con lo cual, ese proceso de globalización va a condicionar el futuro de nuestras naciones. Las decisiones que tomen nuestros gobiernos pueden ser activas, proactivas o pueden ser reactivas y de confrontación. Dependiendo de qué acciones tomemos, tendremos una mayor inserción internacional y tendremos un mayor éxito o tendremos mayores problemas para generar modelos de desarrollo en nuestras sociedades. El espacio fundamental en este nuevo momento, en este nuevo contexto internacional, va a ser tremendamente competido. Los recursos son los que son y todos los países tratarán de pelear por ellos. Por lo cual creo que lo más inteligente para las naciones será no quedarse al margen de este tipo de cuestiones. Por eso, desde el punto de vista económico, cuando hablamos de cuál es el principal desafío desde el punto de vista económico de nuestros países, es resultar atractivos para la inversión internacional y para la atracción de capitales del resto de países. Es lo que hablábamos de Perú. Perú se ha convertido en un país extremadamente atractivo para todo el mundo. Por eso las cotas de desarrollo y la estabilidad de Perú a día de hoy, comparado con hace 10, 15, 20 años, obviamente tienen poco que comentar. Es evidente que el nivel de desarrollo que ha alcanzado Perú es espectacular, precisamente porque se ha vuelto atractivo a la comunidad internacional, se ha vuelto atractivo a los inversores y se ha vuelto fiable para los principales socios y actores de la región. Aquí creo que tenemos que destacar la importancia que tienen las asociaciones regionales. Creo que en América Latina los procesos de integración regional no han funcionado del todo bien. Sin embargo, sí creo que hay motivos para la esperanza precisamente por la Alianza del Pacífico. Posteriormente hablaremos de ello. La Alianza del Pacífico creo que es el gran experimento, el gran proceso de integración regional desde el punto de vista político, económico, de apertura tanto a Estados Unidos como a Asia-Pacífico, y creo que es el proceso de integración regional referente cuando se habla de este tipo de fenómenos. Las nuevas tecnologías van a tener un impacto capital en todos los ámbitos de nuestra vida. Las empresas, las naciones y las personas estarán condicionadas por el desarrollo vertiginoso y exponencial que las nuevas tecnologías experimentarán en los próximos años. Sin embargo, volvemos a la misma cuestión como la globalización. Las nuevas tecnologías no son buenas ni malas en sí. Las nuevas tecnologías son instrumentos. El modo en el que los utilicemos y el modo en el que podamos sacar ventaja de ellas es el que condicionará los resultados posteriores. Lo que considero que es muy importante desde el punto de vista económico, y creo que aquí nuestras naciones tienen que dejar dogmatismos al margen y ser conscientes de la verdadera realidad, es implementar políticas fiscales y redistributivas para generar desarrollo y bienestar a las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Este proceso de desarrollo, que está siendo vertiginoso, que está siendo espectacular y que está siendo maravilloso en términos económicos, no puede dejar a una parte significativa de nuestras sociedades, si nos consideramos sociedades modernas, sociedades avanzadas y sociedades solidarias, fuera de este proceso. Por eso es muy importante que los gobiernos articulen estos mecanismos fiscales y de redistribución de la riqueza. Y por último, el papel que tiene que jugar el sector privado, que tienen que jugar los grandes corporativos internacionales, resulta fundamental. Hablábamos antes de la importancia de estos nuevos actores no estatales, de estos nuevos grandes corporativos internacionales que tienen capacidades financieras incluso superiores a las de los estados. Resulta imprescindible que el sector privado, que los grandes empresarios de nuestras naciones se impliquen en el diseño y en la generación de modelos de desarrollo que sean beneficiosos para toda nuestra población. Si no,
creo que creo que las expectativas sociales no van a ser precisamente halagüeñas. Desde el punto de vista de seguridad nacional e internacional, la globalización ha traído grandes desafíos. La seguridad internacional es el gran reto que afrontan hoy nuestras naciones. Si estoy yendo muy rápido y alguien quiere que paremos, que lo diga, pero me estoy dando cuenta que el tiempo se nos echa encima y prefiero tratar de agilizar. Nadie está libre del flagelo de los ataques terroristas. Lo vimos en Francia esta semana, pero lo hemos visto en todo el mundo. Además, creo que hay que ser tremendamente críticos y no justificar en ningún caso los ataques terroristas y mucho menos responsabilizar a las víctimas de sufrir esos mismos ataques terroristas. Para dar respuesta a esta lacra, resulta fundamental la cooperación policial, judicial y de intercambio de información a nivel internacional. Esto ha resultado tremendamente exitoso en casos como el de España, donde la cooperación a nivel europeo y a nivel internacional ha lastrado de manera muy significativa y ha dado una victoria al Estado de Derecho frente a las bandas terroristas, y creo que es la única herramienta o el único instrumento posible para tratar de responder al gran desafío que supone el terrorismo internacional de corte yihadista. También, y en este asunto creo que hay que ser justos, debemos dar cooperación, apoyo y tratar de coordinar acciones en los países que están sufriendo de manera significativa estos grupos terroristas. Generalmente es muy sencillo criticar o responsabilizar a los países de origen de estas organizaciones terroristas, pero hablamos de países generalmente estados fallidos, con problemas de estabilidad institucional, y creo que la comunidad internacional es fundamental que se implique para tratar de reforzar esos mecanismos que impidan que las organizaciones criminales, especialmente las organizaciones terroristas, puedan operar de manera libre y establecer sus bases de operaciones para impactar a nivel internacional. Otro gran desafío que sufre la comunidad internacional, ustedes en América Latina lo conocen desde hace tiempo, en Europa también lo hemos sufrido, en España, por ejemplo, que es de donde yo vengo, al ser frontera con África y estar bañadas nuestras costas por el Mediterráneo, lo hemos sufrido durante mucho tiempo, es la cuestión de la migración. La migración supone un factor fundamental por múltiples cuestiones. En primer lugar, por el drama que supone tener que abandonar tu tierra. En segundo lugar, por el impacto positivo que la mayoría de los migrantes, y lo estamos viendo especialmente con los latinoamericanos, tienen y obviamente en Europa lo hemos vivido también, tienen en las economías de destino. Creo que la fuerza de trabajo y el impacto en términos económicos que tienen los migrantes es absolutamente fundamental. Sin embargo, a la hora de hablar de la migración, creo que, igual que con las cuestiones anteriores, hay que ser tremendamente rigurosos. Hay que huir de pragmatismos, hay que huir de dogmatismos y de buenismos, y hay que analizar la realidad del mercado de acogida, la capacidad real que tiene un país de absorber inmigrantes, la realidad de esos migrantes, y tratar de dar las soluciones adecuadas también en los países de origen, porque obviamente si generas sociedades o si generas desarrollo económico en las regiones de origen, evitarás ese flujo de migración hacia nuestras naciones. Creo también, además, que la cuestión migratoria tiene mucho que ver con la cuestión de la seguridad. Especialmente en Europa lo estamos viendo con el tema de los refugiados. Hay una ola de refugiados procedentes de los países en conflicto, Siria, Irak, Libia, algunos países africanos, y obviamente entre la mayoría de gente que huye de la tragedia que suponen todos esos conflictos, también encontramos un problema muy importante de inseguridad por gente procedente de esas organizaciones que se cuelan entre las olas de migrantes. Es muy complicado dar respuesta, pero creo que aquí también reforzar los controles, reforzar la cooperación, reforzar la inteligencia y reforzar el intercambio de información resulta fundamental si queremos dar una respuesta rigurosa, una respuesta exitosa, y queremos dar una solución a todas estas personas que huyen de una situación absolutamente dramática. El cuarto asunto que está marcando la escena internacional y que creo que es fundamental, supongo que ustedes han oído hablar mucho de él y que llega un momento donde al final pierde sentido, pero es la cuestión del cambio climático. Creo que hay un consenso a nivel internacional, fundamentalmente entre los científicos, entre los investigadores, que son las personas que pueden dar los datos objetivos, rigurosos y científicos sobre el impacto que estamos teniendo en el ambiente, sobre el impacto que nuestras actuaciones están teniendo para el ecosistema global y las consecuencias terroríficas que podrían tener para el futuro. Ha sido un debate arduo, donde los pasos han sido muy lentos, pero finalmente se consiguió el acuerdo de la Cumbre de París, el COP21, un acuerdo histórico donde todo el mundo
llegó a unos mínimos, llegó a unos consensos respecto a la reducción de emisiones y al cumplimiento de compromisos en materia ambiental. Actualmente, tras la elección en Estados Unidos, vivimos un momento de zozobra con la cuestión medioambiental, básicamente porque el presidente Trump mostró sus reticencias a cumplir los acuerdos en materia del COP21. Yo únicamente quiero decir que resulta fundamental, tal y como hablábamos, el tema de los organismos multilaterales, que se cumplan los consensos, que se lleguen a ese tipo de acuerdos y sobre todo que los países deben cumplir, y ahí en la cuestión de los tratados lo hablaremos con el doctor Alexander, deben cumplir los compromisos internacionales más allá del gobierno. A final de cuentas, a la mayoría de países, si hay un cambio de político o un cambio de presidente, les resulta relativamente irrelevante respecto a los acuerdos internacionales que se han adquirido y no es de recibo dejar de cumplir ese tipo de compromisos. El último gran reto y el gran desafío es el desafío tecnológico. Impacta a todos los ámbitos de nuestra convivencia, va a facilitar las cosas, pero también hay una serie de riesgos y amenazas. A pesar de todas las ventajas, optimizaciones, desarrollos, reducción de costes que están teniendo para nuestras economías, hay un problema fundamental que yo creo que debemos abordar, que es la destrucción de mano de obra menos cualificada y el problema que se genera con la gente menos formada, menos preparada dentro de estas nuevas sociedades más tecnológicas, lo que se ha conocido como la cuarta revolución industrial. Resulta fundamental que los gobiernos sean conscientes de este fenómeno, den soluciones a esas personas que muy probablemente van a tener problemas para encontrar un nuevo empleo, den nuevos programas de formación, les den nuevas habilidades para enfrentarse al mundo que van a tener que vivir y, sobre todo, que no se les trate como apestados. Es muy importante hablar de este problema como un problema real, como un problema de cambio de modelo, integrarles dentro de la sociedad, darles la asistencia económica necesaria para que puedan vivir de una manera lo más digna posible, que además también es una cuestión de eficiencia porque van a consumir en los mercados nacionales, y sobre todo tratar de darles esas herramientas y esas capacidades para que se puedan integrar de una manera digna en nuestras sociedades. Una vez que hemos evaluado, que hemos analizado estos 5 principales retos o amenazas, porque tal y como se plantean pueden ser o retos o amenazas dependiendo de la respuesta que como sociedades y como individuos le demos, voy a tratar de hablar sobre la situación y el punto en el que se encuentran algunos de los principales actores a nivel internacional. Empezamos por Estados Unidos, porque es la primera potencia económica del mundo, porque es la que más horas de televisión y más impacto está teniendo y obviamente estoy convencido de que es de la que más conocen, y también porque acaba de tener unas elecciones que han sido absolutamente trascendentales y que van a reconfigurar la escena internacional en los próximos años. No estoy diciendo hasta dónde, pero obviamente van a tener un impacto en esa reconfiguración de fuerzas a nivel internacional. Nadie es ajeno a la realidad que vive la primera potencia económica del mundo. El mundo, a lo largo de los últimos 50 años, había consolidado y posicionado a los Estados Unidos como la primera potencia, como el hegemón mundial y como el verdadero referente a nivel global. Tal y como hablamos, la emergencia de nuevos actores ha generado un mundo mucho más complejo, un mundo nuevo al que Estados Unidos, al igual que el resto de actores, tiene que adaptarse. Esa pérdida de condición de hegemón, con la emergencia de China como el otro gran contrapeso a nivel internacional y de otros actores que van a tener fuerza, ha tenido un impacto dramático en la conciencia estadounidense, pero también en muchos de los aspectos de su vida diaria. El proceso de globalización, las deslocalizaciones y la crisis económica golpeó las capas medias y bajas de la sociedad estadounidense, al igual que ha pasado también con las sociedades europeas, y generó una sensación de desazón. Gran parte de la población estadounidense sintió que esa bonanza, que esos beneficios de los que estamos hablando, les eran ajenos. Se habla mucho en España es que los datos macro son positivos, pero los micro, los míos, a mí no me llegan. Y eso es una sensación que se generó en Estados Unidos y que estuvo muy vigente a lo largo de toda la campaña. También podríamos hablar de la falta de sensibilidad que ha tenido gran parte del establishment en Occidente, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que son los dos casos que conozco con mayor detalle y que obviamente han cabreado a la gente que lo estaba pasando mal, con lo cual creo que aquí todo el mundo debe ser consciente de la parte de responsabilidad que tienen en lo que ha ocurrido. Con este escenario,
que era absolutamente polarizado, como pocos escenarios electorales que se hayan vivido en los Estados Unidos, se planteó una elección entre Donald Trump, el candidato republicano, y Hillary Clinton. Hillary Clinton aparecía como la candidata del establishment, como la candidata de la estabilidad y como la responsable o como la representante de un sistema que había llevado a Estados Unidos hacia la situación en la que se encontraba en esos momentos. Yo considero que era una situación tremendamente beneficiosa. Creo que los últimos 50 años de desarrollo de la humanidad tenemos que reivindicarlos y posteriormente hablaremos sobre ello. Pero el debate se planteó prácticamente en esos términos. Un candidato anti-establishment como Donald Trump frente a la candidata del establishment que era Hillary Clinton. Cuando hablamos de ese planteamiento, tenemos que entender que los postulados de Donald Trump, básicamente el Make America Great Again y el American First, lo que hacían era revertir el proceso de globalización y los cimientos en los que se había basado la política exterior y la política nacional de Estados Unidos en los últimos años. Estábamos hablando de un proceso de aislacionismo, estábamos hablando de un proceso de revertir la globalización, de retroceder en las misiones internacionales, y lo vemos en todos los ámbitos. Desde el punto de vista económico, anunció la retirada de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, lo cual obviamente era una patada en el estómago al proceso de globalización y al proceso de libre comercio. Anunció el incremento de aranceles para las industrias que deslocalizaran a terceros países, especialmente a México. Privilegió las inversiones en territorio nacional. Desde el punto de vista social, que es lo que yo considero que es más grave, porque a fin de cuentas las decisiones económicas se pueden revertir. Las decisiones económicas siendo fundamentales y pudiendo destrozar un país, no sé si son tan graves como los modelos de convivencia. Estados Unidos se había caracterizado por ser un país inclusivo, por ser un país abierto, por ser un país mezclado, por ser un país donde todas las razas convivían y generaban el desarrollo de la nación. Y básicamente el mensaje de Donald Trump fue en el sentido contrario, fue en un sentido de choque contra el extranjero, de choque contra el mexicano, de choque contra el latino, de choque contra el musulmán. Y además con un condicionante fundamental en el caso del musulmán, que era la cuestión de la seguridad y la vinculación con el Estado Islámico, lo cual obviamente creo que es muy desafortunado. Desde el punto de vista militar, Estados Unidos había sido el gran referente o el gran defensor de la paz, de la seguridad y de la libertad a nivel internacional a lo largo del último medio siglo. Las posturas o las declaraciones en campaña del candidato Trump criticando a la OTAN, criticando a la Unión Europea y criticando gran parte de las acciones de Estados Unidos en el exterior, obviamente hacían indicar que la postura de la primera potencia económica del mundo iba a ser completamente distinta. Ya como presidente, el mensaje de Donald Trump ha sido básicamente similar, básicamente ha tratado los mismos temas y le ha dado un enfoque parecido, pero la realidad se ha impuesto. Hay asuntos como el Obamacare o como la cuestión migratoria que no han podido salir adelante y que ha tenido que cambiar su postura por la realidad política, que no ha conseguido los apoyos en la Cámara, o por la realidad judicial, que el Tribunal Superior de Estados Unidos se lo ha echado para atrás. Sin embargo, hace 3 semanas o 2 semanas y pico se produjo un cambio drástico de actitud en la postura de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como internacional. Los bombardeos de Siria e Irak son un punto de inflexión en la actitud que puede o debe tomar la administración estadounidense. Se ha roto con ese proceso de revertir las acciones exteriores de Estados Unidos, de no intervención militar en los conflictos que no afecten a Estados Unidos y de centrar única y exclusivamente en la cuestión económica y en la generación de desarrollo económico en territorio nacional las actuaciones de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos seguirá siendo la primera potencia económica, política, social y cultural. Obviamente no va a ser la hegemónica, pero va a seguir teniendo una importancia capital en la escena internacional y tendrá que compartir ese escenario. Esperemos que tenga la capacidad o que tenga la flexibilidad para adaptarse a ese nuevo escenario y tratar de buscar esas vías de cooperación y colaboración a nivel global que sean positivas para todos nosotros. El siguiente actor sobre el que voy a hablar, y obviamente es un actor que conozco bien y probablemente ustedes estén menos familiarizados con él, es la Unión Europea. Lo primero que quiero decir, aunque pueda parecer un loco, es que la Unión Europea es un rotundo éxito sometido a un proceso de revisión. La Unión Europea es el mayor experimento de paz, estabilidad, seguridad y desarrollo que ha vivido el viejo continente en su historia. Los últimos 50 años básicamente han sido los mejores 50 años que ha vivido el viejo continente. Para los que ustedes, los sucesos vividos recientemente, básicamente con el Brexit, voy a especificar, el Brexit es el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
el auge de esos populismos, radicalismos, extremismos y las dificultades económicas vividas desde el año 2008 obviamente han hecho que tengamos que replantearnos el modelo de la Unión Europea, pero el proyecto europeo en sí creo que sigue más vigente que nunca, y no solo es que siga vigente, sino que es más necesario que nunca. Precisamente por ese proceso de globalización resulta fundamental tener economías grandes, países potentes, diplomacias solventes, grandes bloques que puedan hablar de tú a tú con China o la India. O con Estados Unidos, obviamente. Básicamente, España tiene 44 millones de personas. Yo no concibo la actitud o la experiencia española o las posiciones españolas a día de hoy frente a una China con 1.400 millones de personas o con un Estados Unidos con 350 millones de personas. Siempre tendremos más voz, más fuerte y más solvencia si somos un proyecto comunitario, una Europa a 27 estados, aunque obviamente tengamos que reforzar ciertos mecanismos y tengamos que cooperar de una manera significativa que si vamos por nuestra cuenta, por no hablar de la cuestión económica. El origen de la Unión Europea, no sé si ustedes lo conocen, básicamente lo tenemos en la década de los 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, que desoló el viejo continente, que fue absolutamente dramática la situación que se vivió, Francia y Alemania llegaron a la conclusión que ese fenómeno no podía volver a repetirse, que los europeos no podíamos volver a matarnos como habíamos hecho en 2 ocasiones a lo largo de un siglo, y por eso consideraron inteligente generar una red de intereses económicos que hiciera que no fuera rentable la guerra. Por eso, teniendo en cuenta que la economía europea se cimentaba básicamente en torno al comercio del carbón y del acero, generaron lo que se conoció como Tratado CECA, Tratado del Carbón y del Acero, que era el embrión de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Era un mercado común, un mercado único para el intercambio de esos productos que se dio en la década de los 50 y que los suscribieron inicialmente Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, desde los años 50, se ha producido un desarrollo del proceso europeo por adhesión hasta el comentado Brexit o proceso de salida del Reino Unido, que es la primera vez que un país ha decidido abandonar el proyecto común. Básicamente ha sido un mazazo no solo desde el punto de vista político, económico, sino fundamentalmente social y político, porque el mensaje político que teníamos es que la Unión Europea era exitosa. Todos los países, especialmente los antiguos países comunistas de Europa del Este, querían formar parte del club, tal y como se conocía al proyecto comunitario, porque eran conscientes que sus condiciones de vida mejoraban, que pasaban a formar parte de un mercado espectacular que les daba gran cantidad de oportunidades, pasaban a formar parte del club de las grandes democracias del mundo, y básicamente eso se ha roto, o esa filosofía de deseo de permanecer en la Unión Europea se ha roto con el mencionado Brexit. Desde los años 50 se han ido produciendo sucesivas ampliaciones que culminaron en el año 2015, creo que es. No, 2013, con Croacia. Año 2013 con la Europa 28. Básicamente se fue generando un mercado común, un mercado cada vez más grande, y es cierto que fue una alianza fundamentalmente económica y comercial, mientras que la cuestión política se fue dejando, se fue postergando, porque la cuestión de la cesión de soberanía siempre ha sido un asunto sensible. A los países no les gusta dejar de mandar. Entonces, básicamente, creo que la arquitectura institucional de la Unión Europea debe revisarse. Es muy importante que volvamos a plantear cuáles fueron esos principios. ¿Voy muy mal de tiempo? Perdón, es que a veces, como no tenía la referencia del reloj, no quería pisar el tiempo. Básicamente, ese experimento ese experimento económico y comercial debía reforzar la cuestión política. Cuando los grandes intelectuales sobre el derecho comunitario, sobre el proyecto de integración europea, y todos los gobiernos empezaron a pensar sobre esos mecanismos para reforzar el proyecto comunitario, obviamente aparecieron reticencias, aparecieron el auge de todos estos movimientos que empezaban a aparecer como germen dentro de la Unión Europea, y empezamos a encontrar las primeras dificultades. El primer gran revés al proyecto comunitario lo encontramos con el proceso de la Constitución Europea. La Constitución Europea la aprobamos todos los países, pero se sometió a referéndum y hubo 2 países en los cuales se rechazó. Finalmente se puso un parche, se tomó una decisión política y se consiguió sacar adelante con algunas modificaciones, y es lo que se conoció como el Tratado de Lisboa.
El año 2008 supone un punto de inflexión a nivel internacional. La crisis económica derivada de la caída de Lehman Brothers tuvo un impacto mundial en todo el mundo, pero en la Unión Europea ese impacto económico fue especialmente doloroso y especialmente significativo, porque generó una brecha política muy importante. Básicamente, las tensiones económicas y los desequilibrios financieros de muchos de los países generaron una tensión, y supongo que ustedes lo han escuchado, entre los países del norte y los países del sur. Los países del norte con unas cuentas públicas más balanceadas y los países del sur con mayores desequilibrios. Se llevaron a cabo unos procesos de rescate financiero que se conocieron, que básicamente fueron unos mecanismos de estabilización y apoyo financiero que fueron Irlanda, Portugal, España, o sea, hay matices que ahora si quiere hablaremos sobre esos mecanismos, pero fueron Irlanda, Portugal, España, Grecia y Malta también. Y Chipre, perdón. Pero básicamente hubo diferencias. En el caso español, por ejemplo, ese mecanismo de apoyo económico fue sustancialmente para la banca pública. No teníamos un problema de cuentas privadas, no teníamos una gran deuda privada, no teníamos grandes desbalances. El problema eran las conocidas como cajas de ahorros, que era la banca pública, que tienen un ahorro de 40.000 millones de euros. Obviamente ha sido muy doloroso. En el caso griego, el desbalance era muy superior y por eso todavía no se ha solucionado. Los irlandeses, con esa ayuda económica, han tenido un muy buen desempeño y creo que podemos hablar de una recuperación económica muy importante, pero sí se produjo ese punto de quiebre, sí se produjo esa fractura y sí se generó el caldo de cultivo precisamente para ese auge de populismos, de radicalismos y de nacionalismos que nos están llevando a la situación que estamos viviendo actualmente. Desde que estos procesos se produjeron, vamos viendo, ya inicialmente se veían en algunos países, pero vamos viendo cómo sistemáticamente estamos encontrando desafíos en cada proceso electoral que estamos viviendo. El último lo hemos vivido este fin de semana en Francia, y lo cual obviamente tensiona mucho, es muy peligroso y es muy complejo a la hora de tomar decisiones como país. El gran asunto, lo que pasa es que de momento está postergado, yo creo que hasta que se solucione la cuestión francesa, fue el tema del Brexit. No sé si todos ustedes están muy habituados con el asunto, pero básicamente el Reino Unido, que siempre ha tenido unas cláusulas especiales o una relación especial con la Unión Europea, con sus propias ventajas o con sus propias condiciones, planteó un referéndum de salida de la Unión Europea por considerar que podía ser beneficioso para sus intereses. Yo creo, y la opinión pública creo que está de acuerdo con ello a nivel europeo, que se planteó para tratar de solucionar un problema político interno que se le planteó al Premier Cameron. Creo que nadie pensaba que el Brexit pudiera salir adelante, pero precisamente esa volatilidad, esos cambios y ese momento de incertidumbre que estamos viviendo hizo que el Brexit se convirtiera en una realidad. Una vez que los británicos habían votado y que habían decidido que el Reino Unido abandonaba la Unión Europea, nos encontramos con un problema fundamental. Es que ni el Reino Unido tenía un plan de salida, ni un plan alternativo a formar parte de la Unión Europea, ni la propia Unión Europea contemplaba que el Brexit pudiera ser una realidad. Una vez que el Brexit se cumple, una vez que los ciudadanos británicos votan, básicamente creo que la Unión Europea ahora está en un momento de impasse. Estamos esperando a ver qué ocurre, porque en la elección francesa de este domingo nos encontrábamos con dos candidatos que podían ser una amenaza para el proyecto comunitario, tanto Mélenchon como Le Pen, con sus condicionantes, habían planteado sus reticencias a cumplir los compromisos comunitarios o incluso a salir de la propia Unión Europea. No lo hemos solucionado, creo que el resultado del domingo, pues, por lo menos nos da un margen de esperanza. Creo que Macron se convertirá, el socialdemócrata, el socialliberal, se convertirá en el próximo presidente de Francia, porque la inmensa mayoría de los franceses que creen en las instituciones, que creen en la democracia, que creen en el proyecto comunitario y que creen que la experiencia de la Unión Europea ha sido positiva para Francia, se alinearán con él, pero todavía tenemos la opción real de que Le Pen se pueda convertir en la próxima presidenta de Francia, y ya anunció que lo primero que realizará será un referéndum de salida. Yo, sinceramente, no me voy a aventurar, y creo que hay gente mucho más cualificada que yo para plantear estas cuestiones, pero si Francia decide abandonar la Unión Europea, creo que el proyecto comunitario quedará tocado de muerte. Creo que sin Francia y Alemania desarrollar el proyecto comunitario será tremendamente difícil. Sin embargo, esperemos que Macron se convierta en el próximo
primer ministro francés, y que la clase política europea sepa hacer un trabajo de pedagogía, sepa concienciar a sus ciudadanos en primer lugar, de los beneficios del proyecto comunitario y, en segundo lugar, del desastre de los proyectos alternativos que se plantean. Para tratar de desarrollar estos nuevos escenarios y estos nuevos marcos, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó el libro blanco que maneja 5 escenarios, políticos y económicos que serán planteados en las elecciones del 2019. Básicamente, yo creo que si serán planteados en las elecciones del 2019 es que están esperando a ver estos escenarios o estos principales riesgos que tenemos que afrontar, en qué dirección las abordamos para poder dar una respuesta. Yo, sinceramente, apelo a la institucionalidad, apelo al sentido común de los europeos y estoy convencido de que podremos reforzar ese proyecto comunitario y salir con más fuerza de la complicada situación que hemos vivido en los últimos años. El siguiente actor, y este lo conocen ustedes mucho mejor que yo, es América Latina. América Latina es una tierra especialmente querida, con constante evolución, con múltiples vaivenes, pero creo que lo fundamental a la hora de hablar de América Latina es que no podemos hablar de América Latina como un todo. Debemos de ser conscientes de las enormes peculiaridades y diferencias que existen dentro del continente. Tenemos que entender las diferencias en los procesos de integración regional y tenemos que entender las especificidades de cada país para poder entender qué está pasando realmente. Lo que pasa es que entenderán que tengamos que manejarnos con un marco de referencia para poder hablar de todas estas cuestiones. Desde el punto de vista político, históricamente América Latina superó las dictaduras militares de los años 80 con relativo éxito. La década de los 90 se caracterizó por el abrazo de la democracia en la mayoría de los países de América Latina. Únicamente Cuba continuó al margen del régimen democrático, pero creo que la década de los 90 puede considerarse, desde el punto de vista político, tremendamente positiva y debe destacarse en América Latina. La década de los 2000 se produjo un proceso de polarización política. Por un lado, hubo una serie de países, un grueso de países más alineados con las tesis de Estados Unidos, que abrazaban la democracia, la estabilidad institucional, la apertura de mercado y el Estado de Derecho, y luego había otra serie de países más alineados con lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, que desde Caracas impulsaba el presidente Hugo Chávez Frías. Creo que no hace falta que haga ningún comentario sobre el impacto o el desenlace final que ese proyecto, el socialismo del siglo XXI, tuvo para sus pueblos. Desde el punto de vista económico podemos hablar de 2 décadas sostenidas de bonanza. Creo que América Latina también debe felicitarse por el enorme desarrollo económico que ha vivido a lo largo de las últimas décadas, con unas tasas de crecimiento absolutamente espectaculares que han contribuido a su desarrollo económico, pero lo más importante, su desarrollo social, la generación de clases medias y la salida de la extrema pobreza de gran parte de su ciudadanía. Creo que eso es un factor que realmente tenemos que destacar y tenemos que beneficiarnos. Y tenemos que vanagloriarnos. Sin embargo, en los últimos años las tasas de crecimiento en general ha sufrido un proceso de enlentecimiento. Las economías latinoamericanas, aunque todavía tienen unas buenas tasas de crecimiento que ya querríamos para nosotros en Europa, todavía están sufriendo ese proceso de ralentización económica, creo que básicamente por 2 motivos. En primer lugar, la reducción de la demanda de materias primas por parte de China y la India, también precisamente porque sus tasas de crecimiento se han enlentecido, y en segundo lugar por el descenso de los precios del petróleo. El descenso del precio del petróleo ha tenido un impacto capital y dramático en muchas de las economías de la región. Los presupuestos a lo largo del último año y medio han tenido unos cambios bruscos y gran parte de los países latinoamericanos han sufrido de manera significativa este descenso en los precios del petróleo. Sin embargo, no todo es parabienes, no todo es felicitaciones. Creo que hay una asignatura pendiente en todo el continente latinoamericano. Creo que América Latina a lo largo de estas últimas 3 décadas ha vivido en su zona de confort, ha vivido con relativa calma, exportando commodities y recibiendo, obviamente, remesas por parte de los migrantes, aprovechando el turismo, que obviamente es maravilloso, y vendiendo esas materias primas y esos commodities que los mercados internacionales han demandado de manera significativa. No se ha invertido en investigación, desarrollo e innovación, no se ha apostado por la innovación, no se ha apostado por la diversificación de las industrias, no se ha apostado por nuevos mercados, y eso
puede tener un impacto significativo cuando lleguen las vacas flacas, cuando la situación económica se complique. Para mí fue paradigmático en diciembre, cuando visité Emiratos Árabes Unidos, ver el caso de Abu Dhabi. Yo pensaba que Abu Dhabi y que la mayoría de países del Golfo básicamente vivían porque eran unos privilegiados que estaban encuadrados en una zona donde existía petróleo, con unos precios del petróleo disparados y obviamente poblaciones no muy altas, ¿no? Básicamente lo que me encontré en Abu Dhabi fue todo lo contrario. Encontré una clase dirigente absolutamente concienciada con el fin de la bonanza de los precios del petróleo dentro de 2 o 3 décadas y la necesidad de buscar vías alternativas de desarrollo. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha apostado de una manera significativa por lo que ellos llaman el futuro, el Museo del Futuro, que básicamente es innovación, es inteligencia artificial, es creatividad, es carrera aeroespacial y en el fondo es la economía del conocimiento que es la que va a condicionar el éxito o el fracaso de nuestras naciones en los próximos años. Por eso yo creo que América Latina todavía está a tiempo y debe de apostar precisamente por la formación, capacitación, apuesta por las gentes más jóvenes, por las clases más jóvenes y básicamente generar valor agregado a la economía. Desde el punto de vista internacional, creo que América Latina en general, obviamente con sus diferencias, ha sabido aprovechar las ventajas del proceso de globalización y las bondades que esta nueva ola política, económica y social nos ha traído. Creo que gran parte de sus países han sabido tener una relación inteligente, han sabido tener una relación provechosa, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Básicamente estoy hablando en términos de tratados de libre comercio y acuerdos económicos especiales. Y actualmente con China la gran mayoría de los países se están convirtiendo en socios estratégicos y China está mostrando un interés muy importante en América Latina. Por lo tanto, yo creo que es fundamental entender que la apertura a los mercados internacionales, la estabilidad, la seguridad jurídica y la interconexión y relación con nuevos mercados es lo que va a condicionar el éxito de las naciones latinoamericanas. Por eso, y aquí también quiero hacer una pequeña crítica, es una pena que los procesos de integración regional no han funcionado de la manera en la que deberían. Creo, como comentábamos antes, que salvo la Alianza del Pacífico, que es garantía económica, de apertura, de seguridad jurídica, se ha perdido una oportunidad tremenda con los diversos procesos de integración regional, prácticamente por la falta de entendimiento entre las distintas naciones latinoamericanas. Si hablamos sobre los principales desafíos que tiene la región, yo creo que siguen siendo sustancialmente los mismos que ha tenido siempre. En primer lugar, el fortalecimiento institucional, generar instituciones sólidas, fuertes, transparentes, generar confianza en las clases gobernantes para así poder cimentar las bases de esa convivencia social. En segundo lugar, creo que resulta fundamental generar estabilidad económica y modelos de desarrollo económico que favorezcan precisamente esa interconexión. Y en tercer lugar, generar, como hablábamos antes, esas políticas económicas de redistribución que hagan que la asimetría en términos de renta que existe en muchas regiones se vaya cerrando, que esa brecha económica entre los ricos y los pobres se vaya cerrando y vayamos teniendo una sociedad mucho más sana, con una clase media fuerte, consolidada y donde la mayoría de la gente no se quede atrás por cuestiones económicas. Si hablamos de los principales retos desde el punto de vista político, creo que serían 3. Venezuela, básicamente es ver cómo se va a llevar a cabo el proceso de transición democrática que impostergablemente se tiene que realizar en el país. Creo que no va a ser sencillo y la actitud del gobierno de Maduro obviamente va en esa dirección. Esperemos que se produzca un proceso de transición democrática razonable, que se paguen las responsabilidades penales correspondientes y que Venezuela pueda volver a la senda de la estabilidad y del crecimiento. Brasil, que es uno de los países fundamentales en la región, después de un periodo relativamente tranquilo y exitoso con los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, hemos visto una quiebra tanto económica como institucional del Brasil. La situación de los 2 últimos presidentes es un claro ejemplo de ello. Pero creo que Brasil está en periodo de vuelta, tiene que reconfigurar sus instituciones, tiene que depurar todos los vicios que ha podido experimentar a lo largo de estos años y poner las bases de un modelo económico que le devuelva la senda de crecimiento. Y por último, la relación con los Estados Unidos. Creo que es muy importante cuando hablamos de la relación entre América Latina y los Estados Unidos diferenciar a México con el resto de Latinoamérica. En Washington la cuestión mexicana se considera una cuestión interna, una cuestión doméstica. Cuando hablamos de los problemas con México, Donald Trump se está refiriendo básicamente a problemas de seguridad
con la frontera, y por eso se hablaba del tema de los cárteles, los bad hombres y todo este tipo de exageraciones que se realizaron. En segundo lugar, una cuestión migratoria, de convivencia social, y en tercer lugar, una cuestión económica, en dos aspectos. Uno, de los mexicanos que cruzan y según pueden considerar determinados sectores radicales de la sociedad estadounidense, acaban con sus puestos de trabajo, y otra, el propio marco del NAFTA, que Donald Trump ha definido como injusto o beneficioso para México. Yo creo que aquí, obviamente, es una exageración, pero en el marco de los tratados de libre comercio es muy importante la capacidad negociadora que tengas. Veremos si se renegocia el NAFTA y cómo se soluciona. Sin embargo, creo que esa beligerancia para con México no se puede hacer extensible al resto de América Latina. Lo que sí es evidente es que en América Latina va a tener un impacto en términos económicos muy importante esa política proteccionista en términos comerciales. Creo que la relación comercial que tienen la mayoría de países de América Latina con Estados Unidos, si se elevan aranceles, si se privilegian las inversiones en territorio nacional, tendrá un impacto que será significativo tanto para los países como para las empresas latinoamericanas afincadas en Estados Unidos. Creo que aquí también puede surgir una buena oportunidad con China. Creo que todo lo que Estados Unidos deje de cooptar, creo que todas esas interacciones que Estados Unidos rechace o desprecie, China va a estar dispuesto a asumirlas, y aquí habrá un factor importante que tendremos que tener en consideración. Y yo aquí, en último lugar, con respecto a América Latina, me gustaría hablar sobre una cuestión que para mí es importante, que es la relación con España. No sé qué percepción tengan ustedes, pero yo creo que en términos generales la relación entre España y la mayoría de países de América Latina se ha debilitado, se ha perdido influencia. Influencia, no hablo de influencia de un actor sobre otro, sino influencia del proyecto iberoamericano a nivel global. Creo que hay que entenderlo, creo que hay múltiples factores que lo explican. En primer lugar, la complejidad internacional. En segundo lugar, la globalización económica y la emergencia de nuevos actores. En tercer lugar, la situación que ha vivido España, propiamente dicha. Y obviamente somos conscientes que el mundo ha girado hacia el Pacífico, pero creo que todavía es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y el nuevo modelo de cumbres iberoamericanas puede ser una grandísima oportunidad, precisamente por ese refresco que supone, por esa bianualidad y ese nuevo vigor que están teniendo el proyecto de cumbres. Por último, y aquí voy a ser muy rápido porque veo que me estoy extendiendo, básicamente voy a hablar sobre China. China creo que es el otro gran actor internacional. Creo que es muy importante poder hablar sobre qué ha ocurrido en China y tratar de entender. Yo acabo de estar 2 semanas en China, invitado por el Comité Central del Partido Comunista, y me he quedado absolutamente impresionado de lo que allí he visto. Básicamente creo que todos somos conscientes que el crecimiento, el impacto y la apertura de China en las últimas 3 décadas no tienen parangón. Básicamente duplicó el GDP, en su Producto Interno Bruto, su riqueza, la duplicó en 7 años, lo cual era absolutamente impensable y no lo habíamos vivido en ningún momento de la humanidad. Todo este proceso de reformas que les ha llevado a este crecimiento vertiginoso lo ha consolidado como la segunda gran potencia a nivel internacional, pero tiene un discurso significativamente distinto al de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese discurso de superpotencia, de hegemonía internacional, mientras que China todavía tiene un discurso discreto, tiene un discurso modesto. Ellos hablan de que son un país en vías de desarrollo, ellos hablan de que no quieren ocupar ese rol o esa posición hegemónica internacional, pero de facto están ocupándola, están teniendo relevancia internacional. Obviamente sí, apuestan al multilateralismo, juegan ese rol de conciliación, pero de facto son una potencia internacional y a medida que sigan consolidándose tendrán que tomar decisiones dolorosas y decisiones duras en la escena internacional. El plan de reformas implementado por el gobierno chino básicamente iba encaminado a la consolidación, en primer lugar, de un sistema institucional fuerte y, en segundo lugar, a un proceso de apertura y de abrazar la economía de libre mercado como modelo de desarrollo y pilares fundamentales de crecimiento de la nación. Básicamente, el plan de reformas se cimenta en 6 etapas. La primera empieza entre el año 49 y el año 78. China salía de un régimen de una situación semicolonial y semi-imperial, tenía una pobreza significativa y básicamente lo que puso son las bases del sistema socialista que regía su modelo político y económico. En segundo lugar, la segunda etapa la encontramos entre el 74 y el 78 y básicamente lo que se centra es el debate dentro del partido
para tratar de sentar las bases sobre la importancia de ese proceso de apertura al exterior. La tercera etapa la encontramos entre el año 84 y el año 92. Aquí definitivamente ya se habla y se establece como objetivo estratégico del gobierno chino la apertura a mercados internacionales, la apertura económica como única opción de supervivencia. La cuarta etapa, y estoy tratando de ser muy rápido precisamente para no abrumarles, pero básicamente va en la línea de consolidación, apertura y diplomacia a nivel internacional, apertura e importancia dentro del punto de vista de las relaciones internacionales. La cuarta etapa se da entre el año 92 y el año 2002 y básicamente el objetivo ya es la implementación de esa economía de libre mercado. En el año 2001 es un momento muy importante porque China pasa a formar parte de la Organización Mundial del Comercio y básicamente se homologa entre las grandes economías internacionales y además tiene un impacto fundamental en términos de mano de obra, en términos de costes y en términos de industria y manufactura a nivel internacional. La quinta etapa la encontramos entre los años 2002 y 2012 y es la época de bonanza y de explosión del régimen chino. Es cuando China ya, el milagro económico chino pasa a ser una realidad y básicamente se consolidan como lo que es hoy, es la otra gran superpotencia a nivel internacional. Se considera la etapa de la perfección de la economía china y lo que busca es modernizar la gestión tanto de la economía como de la administración pública. La sexta etapa es la etapa a partir del 18 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. El 18 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino es el que consolidó a Xi Jinping, el actual primer ministro chino, como el secretario general del partido y líder de la nación. Básicamente esta etapa es la etapa de perfección del régimen socialista que habían soñado desde hacía 40 años, se culmina la modernización y se mejora la capacidad administrativa del país y se implementa el plan de reformas para la nueva etapa de normalidad. Después de una época donde habíamos vivido unas tasas de crecimiento absolutamente espectaculares, vivíamos y veíamos tasas de crecimiento superiores a los 2 dígitos, la economía china entra en lo que conocen como una nueva normalidad, una nueva realidad, donde tiene unas tasas de crecimiento entre el 7 y el 9%, que siguen siendo espectaculares. Pero básicamente la maduración del mercado, el crecimiento económico espectacular y todas las condiciones políticas y económicas vividas les hacen llevar a cabo un plan de reformas para adaptar su economía nacional a las realidades del momento, porque ese modelo basado en exportaciones baratas y en importaciones de commodities y materias primas no tenía más recorrido. Se lleva a cabo ese proceso de reformas, tanto de los mercados internos, que básicamente lo que tiende a buscar es incrementar la capacidad productiva, la innovación, el desarrollo y diversificar las industrias de la nación para ser mucho más competitivos. Desde el punto de vista de la política exterior, China ha marcado una estrategia que yo considero que es verdaderamente espectacular. Creo que es muy inteligente el planteamiento que adopta China, rehuyendo ese rol de líder y con el consiguiente con la pérdida de responsabilidades y evitando muchos problemas que el rol de líder te suele suponer cuando lo ejerces. China ha generado de manera discreta la gran importancia que ha ido adquiriendo la escena internacional y además, precisamente por la situación que está viviendo Estados Unidos, se ha posicionado como el otro gran elemento o el gran defensor de la globalización. Precisamente ante el retraimiento de las políticas de Donald Trump, Xi Jinping realizó un discurso en Davos donde reivindicó ese proceso de apertura, globalización, estabilidad, interconexión y generación de desarrollo. Lo que China conoce como una comunidad de destino común. Básicamente China concibe la comunidad internacional como una comunidad de destino común donde las interacciones, la cooperación y el desarrollo conjunto en diversos ámbitos es lo que tiene que traer el bienestar a nuestras naciones. Por eso creo que China todavía tiene mucho por crecer, tiene todavía que definir muchas de sus posturas, hay grandes contradicciones en parte del discurso, pero creo que la experiencia china, el modelo de desarrollo chino, he ido muy rápido, espero haber sido suficientemente claro, pero creo que el modelo de desarrollo chino, el plan de reformas que están implementando es absolutamente espectacular. Tras el 18 Congreso Nacional del Partido Comunista, las reformas se centran básicamente, como hablábamos antes, en un plan de lucha contra la corrupción. Fundamentalmente se habían producido abusos y excesos que habían generado malestar dentro de la sociedad china, depuración de las élites, plan de reformas económicas encaminadas a incremento de productividad y reforma por el lado de la oferta,
y una política internacional basada en el multilateralismo y en el rol de los organismos internacionales, que tal y como está el escenario internacional, creo que resulta tremendamente inteligente. A la hora de hablar de la relación entre China y Estados Unidos, que es algo que para mucha gente resulta fundamental, creo que están condenados a entenderse. Creo que los intereses, precisamente por la interconexión que se produce en el mundo, son mucho más importantes y son mucho más fuertes que las divergencias, y creo que no es rentable para nadie la confrontación directa. Sin embargo, creo que a día de hoy las posturas planteadas por el presidente Trump y por el presidente Xi Jinping obviamente son, en la mayoría de los ámbitos, completamente distintas. Desde el punto de vista comercial, China apuesta por que parece como de locos, ¿no? Pero desde el punto de vista comercial, Trump apuesta por incrementar el proteccionismo, las medidas de protección de la economía nacional, mientras que Xi Jinping apuesta por el proceso de globalización y apertura. Desde el punto de vista político, estamos viendo las tensiones fundamentalmente en Corea, pero creo que al final encontrarán una solución. Sin embargo, creo que son socios y aliados. Históricamente han cooperado, y creo que esa red de intereses que tienen en común será mucho más importante. Vamos a cerrar ya, perdón, que me daba la sensación que nos estábamos yendo de tiempo. Únicamente perspectivas de futuro. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos por delante? ¿Cuáles son los principales asuntos que tendremos que afrontar en los próximos años? Creo que el principal mensaje que tenemos que plantear para hablar del futuro es ser optimistas. Estamos viviendo el mejor momento de la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos experimentado un momento de más desarrollo en términos económicos, en términos de desarrollo humano, en términos de esperanza de vida, de acceso a la educación, acceso a la sanidad, y creo que tenemos que vanagloriarnos. Creo que la comunidad global en la que estamos insertos y las nuevas dinámicas en las que estamos metidos nos van a proporcionar grandísimas oportunidades, pero que también tenemos que no descuidar al ser humano y poner al ciudadano en el eje de las políticas públicas. Los principales retos desde el punto de vista político sería reforzar los mecanismos multilaterales y adaptarnos de la manera más exitosa posible a estos cambios que se están generando. Desde el punto de vista económico, seguir abriendo las economías, reforzar los mecanismos de cooperación y las asociaciones especiales, desarrollar políticas equitativas y de redistribución de riqueza, e implicar al sector privado en los modelos de desarrollo. Desde el punto de vista de seguridad, los dos principales desafíos que tenemos a corto plazo es la cuestión de ISIS en Oriente Medio y la cuestión de Corea del Norte. Desde el punto de vista tecnológico, el crecimiento y el desarrollo va a ser exponencial, y tanto gobiernos como empresas deben conocerlo, entender las ventajas, pero también dar respuesta a los grandes desafíos y riesgos que vamos a afrontar. Desde el punto de vista ambiental o de cambio climático, básicamente mantener el espíritu del COP21, mantener la lucha contra el cambio climático y el apoyo a las medidas coordinadas. La migración, tal y como decíamos, políticas rigurosas en todo el mundo, cooperación en origen y especial atención a los riesgos para la seguridad derivados de la amenaza de ISIS. Y por último voy a hablar de una cuestión que considero fundamental, que es la juventud. Creo que las naciones, a día de hoy, tenemos la mayor comunidad joven del mundo. Creo que las naciones deben de ser conscientes del enorme capital humano que suponen los jóvenes, pero además también de la importancia que tienen para la propia convivencia de sus sociedades. Es fundamental la promoción del talento, la apuesta por la educación, la movilidad y tratar de aplicar medidas para generar empleo juvenil. La cuestión del empleo juvenil no es únicamente una cuestión de que queramos que los jóvenes estén empleados, sino que el empleo juvenil supone la garantía de estabilidad social y de sostenibilidad del sistema. Si conseguimos generar oportunidades para los jóvenes, modelos de educación y empleo, básicamente vas a tener modelos formales, empleos formales, gente que paga impuestos y sociedades estructuradas. Si básicamente abandonamos a estas nuevas generaciones, lo que vamos a generar son unas sociedades donde en el mejor de los casos van a ser ninis, gente que ni estudia ni trabaja, y en el peor de los casos se van a ir o a la economía informal o a la delincuencia organizada. Las personas que están en delincuencia organizada y economía informal te suponen una merma fundamental de recaudación del Estado, no vas a poder prestar los servicios básicos y vas a tener un problema de mantenimiento del estado del bienestar. Y en segundo lugar, la gente que se va a la delincuencia organizada lo que te va a generar es una falta de estabilidad institucional, una inseguridad y unos problemas de convivencia que van a hacer probablemente que nuestras sociedades colapsen. Por lo tanto, únicamente un mensaje optimista, un mensaje de cooperación. Creo que hay grandes oportunidades y que tenemos que saber aprovecharlas. Muchísimas gracias y espero no haberme excedido mucho. El mundo de los tratados es un mundo de institucionalidad, es un mundo de confianza.
El tratado no es otra cosa más que un contrato. Lo mismo que hacen ustedes cuando venden su auto, venden su casa, qué sé yo. Donde las partes se ponen de acuerdo. Pero para que las dos partes se pongan de acuerdo es muy importante que confíen las unas respecto de las otras. Lo mismo pasa con los países. Para que un país confíe en el otro, deben de prodigarse voluntades que garanticen esta cercanía. Y por supuesto, los tratados son un mecanismo de garantía. No solamente la palabra, no solamente la buena intención o la buena fe, sino también el instrumento internacional, la parte escrita, tu contrato, que eventualmente, frente a un riesgo, pueda garantizar a las partes que esto continúa y fluya de la mejor manera, siempre en el marco de la amistad, siempre en el marco de la cooperación y siempre en el marco de la institucionalidad. Yo les voy a contar una historia, un poco, y permítanme que sea tan lúdico. Les voy a narrar una historia muy breve. Probablemente ustedes considerarán que me estoy volviendo loco en los primeros 3 minutos, pero es parte de este aprestamiento que pretendo un poco hacer con ustedes. Resulta que esta es la historia de Martín López. Y Martín López, como cualquiera de nosotros, un día X se levantó de súbito, muy temprano, tomó su celular y procedió a ver la hora. Simplemente como ustedes lo harían, tal cual en sus casas. Este Martín López, con una gran preocupación, se dirigió a ver, porque a veces, y les ha pasado a ustedes, se levantan, van a ver el calendario porque no saben qué día están. A veces no sucede así. En lo particular, a veces me ha pasado. Ve su agenda y constata la fecha efectivamente en la que se encuentra. Ve su agenda. Martín López continúa con su itinerario y en su agenda encuentra que tiene que darle un mensaje a sus jefes. Por supuesto, este mensaje dirigido a los jefes es un mensaje un poco más estructurado, no es un mensaje que le envías tú a tu amigo, sino es un poco más formal. De manera que redacta este texto y lo envía a sus destinatarios. Martín López se prepara para salir a correr porque este es un hombre muy deportista, no sin antes controlar su peso, porque Martín Pérez le gusta controlar su peso, parte de su salud, como lo hacen ustedes. Entonces controla el peso y sale a correr. En medio de la rutina se percata Juan López que hay una persona que está en silla de ruedas y que no puede subirse a la berma. De manera que procedió a prestar atención a esta persona discapacitada que hacía los esfuerzos por querer trasladarse de un punto a otro. Y la lleva a su casa porque este es un hombre muy bien intencionado. Pero Martín López regresa a su casa luego de la jornada, toma un baño y prepara para irse al trabajo, y al tomar desayuno toma contacto con el diario, lee el diario y le llama la atención 2 cosas de esta lectura en el diario. La primera, que ha habido un fuerte movimiento sísmico en Valparaíso, 6.8 en la escala de Richter. Nosotros estamos muy familiarizados a esta clase de movimientos. No solamente los latinos nos caracterizamos por el movimiento del baile, sino también por el movimiento de la tierra. Y después toma conciencia que una noticia reza que ha habido una toma en la estación de bombeo del lote número 192 por los indígenas del Pastaza, en el distrito de Andoas, provincia del Daten de Marañón, en Loreto, en la parte selva nuestra, donde opera una empresa canadiense, Pacific Stratus. Esta empresa es donde trabajaba nuestro querido amigo Martín López. Muy bien, Martín López, tan pronto como terminó de leer este diario, recibe una llamada o un Skype, ¿sí? Ustedes saben, una llamada del exterior, vía Skype, lo tiene al frente a sus jefes y sus jefes le dicen: tienes que retornar porque tienes que informarme el detalle de lo que ha pasado en Daten del Marañón. Instruido él, compra los pasajes y se regresa y vuelve a Canadá a informar. Finalmente, después de estas 2 horas y media, después que él abrió los ojos y se levantó, pudo salir rumbo a su oficina.
¿Por qué les he contado todo esto? Porque seguramente ustedes están pensando que voy a presentarles a Martín López. No, Martín López no existe, o de repente sí existe, o está reproducido en tantos Martínez López como personas sabemos acá. Cuando Martín López se levantó de súbito muy temprano y tomó su celular y procedió a ver la hora, simplemente estaba haciendo uso de un tratado figurativo, de un acuerdo figurativo. Y este acuerdo figurativo estaba dejando de lado el meridiano de Greenwich y estábamos poniéndonos todos a tono para emplear el tiempo universal coordinado, que es la hora que yo estoy acá, la hora que tienes tú, pero la hora también tiene que coincidir de acuerdo con la hora que tiene Jacobo cuando él marche para España. Entonces Jacobo va a volver al futuro, ¿no? Literalmente, porque él así es por el cambio de hora. Pero claro, esto tiene que estar ordenado, organizado, y todos los países tenemos que ponernos de acuerdo para hablar el mismo idioma. Entonces, empleamos los tratados para el tiempo. Cuando Martín López agarra la agenda personal y constata en qué día está, ¿qué hizo Martín López? Usó una convencionalidad, usó un acuerdo, usó un tratado. Anteriormente, el calendario se regía por el calendario juliano y ahora cambió al calendario gregoriano, que es el que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Manejamos convencionalidad, manejamos estos acuerdos de tal manera que para mí es martes y para Jacobo va a ser miércoles o jueves cuando él marche a España. O de repente 2 días después o 1 día y medio después cuando esté en Seúl. De manera que empleamos los tratados. Fíjense, no somos conscientes, pero es el tratado. Si ustedes me dicen, yo no tengo nada que ver con los tratados, mentira. Todos los días usan los tratados. Pero Martín López debía enviar un mensaje a sus jefes, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? Estaba escribiendo el mensaje a sus jefes porque son muy formales. Y estaba utilizando la Real Academia de la Lengua, un conjunto de normas que me permiten conversar en idioma castellano con mis pares, ¿cierto? Entendiendo que sus pares hablan castellano. Pero no solamente queda eso, porque la Constitución Política del Perú me habla acerca de que la lengua oficial del Perú es el castellano, aparte del quechua, aparte de la aymara, y aparte de otras lenguas que se puedan desarrollar en el lugar donde se encuentren. Entonces yo le debo hacer caso, no a lo que yo crea que deba de hablar, sino a mi idioma madre. Y entonces mi idioma madre me dice, mira, para seguir entendiéndonos, estas son las reglas que tienes que seguir. Y entonces manejo otro conjunto de normas. Estas son reglas que no me puedo salir. Probablemente hable como quiera, pero eso no quiere decir que esté hablando castellano. Estaré hablando el idioma como quiero, pero no el castellano, porque el castellano tiene sus normas. Normas a las cuales tengo que remitirme, digo yo, si quiero hablar con mis jefes. Y cuando Martín López sale alrededor del parque y antes controla su peso, estamos hablando del sistema internacional de medidas, de pesos y medidas, cuando ustedes van al mercado, cuando van ustedes a hacer las compras, cuando ustedes se van a pesar, cuando ustedes van a pesos y medidas. De tal suerte que el kilo es kilo acá, o es kilo en Estados Unidos, o es libre en los Estados Unidos, pero todos utilizamos los tratados, todos estamos de acuerdo. Pesos, medidas. ¿Cierto? Si no, no nos entenderíamos. Pero Martín López después se encuentra con esta persona discapacitada y entonces él le da por el respeto que tiene y además, no solamente el respeto, sino porque ustedes saben que hay cámaras. Entonces van a decir, bueno, Martín Pérez dice, bueno, es que si yo no hago nada y le pasa algo, entonces estoy haciendo un abandono de personas que providencialmente puede estar en peligro. Y entonces, ¿de qué estoy hablando? De la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Convención, tratado, una vez más, atrás de nosotros como una sombra. Pero Martín Pérez ha regresado a su casa, ha tomado el baño y se ha enfrentado con estas noticias.
El temblor. ¿Recuerdan de Valparaíso? Y además que todas las noticias son ciertas. Él no existe, pero las noticias sí. ¿Qué pasó ahí? 6.9 en la escala de Richter. Todos ustedes saben a qué me refiero. La escala de Richter no es broma. Entonces no era terremoto, era solamente temblor. Muy bien. Es la escala sismológica de magnitud del momento. Es el nuevo Richter. Todo el mundo le seguimos diciendo Richter, pero ya cambió de nombre. Pero es un tratado y con eso nos manejamos todos. Ustedes recordarán tantos ejercicios que hacemos porque, Jacobo, te comento que nosotros hacemos muchos ejercicios porque tenemos clarísimo que en cualquier momento nos sacamos la lotería y tenemos aproximadamente 1,9 grados en la escala de Richter y para eso nos entrenamos. Y con posible tsunami y desaparición, por supuesto, de puntos centrales en la zona costa nuestra. Convencionalidad, tratados. ¿Cómo yo voy a entenderme contigo que es 8 grados o 9 grados si no tengo una escala unificada? Ahí están tus tratados. Y finalmente, la estación de bombeo. La toma de estos indígenas de esta estación de bombeo 192. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, suscrito por nosotros y además muy famoso por nosotros. Jacobo, y tú seguramente debes haber tomado cuenta de esto, porque dio origen a una intervención del Estado con un despliegue tremendo de nuestras fuerzas policiales. Habida cuenta que el Estado decidió disponer de tierras de los indígenas y bueno, los indígenas salieron y dijeron, bueno, esto es inaceptable. Y se fueron a las manos y hubo muertes. Entonces finalmente el Estado dijo, estoy haciendo prevalecer mi condición de Estado. Pero los indígenas dijeron, pero tú no puedes hacer esto. Y el Estado le dijo, ¿cómo que no? Yo soy el Estado. Sí, pero tú has firmado algo. ¿Qué he firmado yo? Yo no he firmado nada, pero por supuesto he firmado el documento 169, que está firma del Estado, presidente de la República, y además lo has publicado en el Diario Oficial del Peruano como norma de la República. ¿Y qué te digo ahí? ¿Qué tenías que haberme hecho una consulta? Discúlpame, pero ¿qué consulta te voy a hacer si ni siquiera la tengo? ¿Cómo te consulto? Ah, bueno, tienes que hacer una ley. Ah, bueno, dame tiempo, ¿no? Porque de esta manera no voy a... Y nos dimos cuenta que no solamente no sabíamos lo que habíamos firmado, sino que teníamos que haber creado una norma especial para que eso funcione. De eso estamos hablando. Otra vez convencionalidad. Y finalmente, sus jefes lo llaman y él compra los pasajes, ¿recuerdan? Él compra por internet sus pasajes y se va a Canadá porque sus jefes lo están llamando. Convención Internacional sobre Aviación Civil Internacional, Chicago del 44. En 2 horas y media, nuestro querido amigo Martín López arrasó con 9 convenios internacionales. Y probablemente ni ustedes ni yo nos hemos dado cuenta de cuán estamos ligados a los convenios internacionales. Era un poco para... Y les agradezco un poco que me hayan acompañado en esta aventura lúdica para demostrarles que no es que estamos tan lejos del mundo global, estamos globalizados muchísimo, muy globalizados. Como decía Jacobo, no hay retorno en este camino, simplemente hay que marchar y procurar marchar a paso firme, no olvidando el eje central de lo que hemos aprendido. Fíjense ustedes, ¿a qué me refiero con eso? Los tratados nuevos, modernos, ya no solamente te hablan acerca de los acuerdos, es decir, cuando tú compras y vendes tu vehículo, no solamente el color de tu vehículo, etc. No. Ahora hay otras cosas más en los tratados, bilaterales, multilaterales, TLC sobre todo. Ya no solamente te hablan de una cosa, te hablan de muchas cosas. Pero hay cláusulas que son muy importantes. Derechos humanos, de cajón. Es un estándar que tiene todo país. Número 2, biodiversidad, protección del medio ambiente. ¿Sí?
Esto es importantísimo y son cláusulas que te generan un estándar garantista y que la otra parte te va a exigir que los hagas. Entonces, fíjense cómo la exigibilidad para poder yo contratar, para poder tratar contigo, ya va un poco más en aumento. Ya no solamente es ponerme de acuerdo contigo en una cosa, sino que hay que ponernos de acuerdo, sí, pero previamente tienes que presentarte bien. Tienes que presentarte con un cuerpo de derechos humanos sólido, tienes que presentarte con un adecuado respeto al medio ambiente, y ya está. Y entonces nos sentamos a conversar ahora sí de lo nuestro. Así funcionan los estados. Pero acá hay varias preguntas medias capciosas, ¿eh? Porque cuando nos enfrentamos a los tratados, nos enfrentamos a una manifestación del Estado que trasunta el territorio, es decir, y esta sale del territorio nacional, y entonces el Perú se encuentra con otros países alrededor distintos a él. Y entonces la relación entre ellos es de par entre pares, son de iguales. Es muy distinto la relación del Perú con sus ciudadanos, que son una relación de mando-obediencia. Acá no. Acá es entre pares esta relación. Entonces el Estado, en virtud de su soberanía, en virtud de ese poder, se presenta ante los demás pares, a los demás estados, y dice, bueno, sentémonos y conversemos. Muy bien. Y surge una pregunta, porque a veces la vida está llena de preguntas, las más difíciles. Las preguntas más difíciles son las preguntas más fáciles. Eso me lo enseñó mi padre. Lo más difícil en la vida son las preguntas más fáciles. Y acuérdate de mí cuando estés parado frente a tus jurados, me decía. Y tenía razón, porque la pregunta es, los tratados son una erosión a la soberanía. Cada tratado que firmo cedo un poco de soberanía. Por supuesto que las personas de la década de los 70, etcétera, dirán, no puede ser, esto no es así, es inaceptable porque nuestra soberanía permanece. Pero no es así. Cada tratado que firmamos, efectivamente, y no hay que tener miedo, más bien hay que aceptarlo rápido, es una cesión de soberanía respecto a otros que también hacen lo mismo con nosotros. Compartimos un escenario. Por ejemplo, lo mencionaba Jacobo, un tratado exitoso, un acuerdo exitoso, lo tenemos en la Alianza del Pacífico. ¿No? Es un tratado que se hizo camino al andar y bueno, comenzó a dar resultados. Los países que están ahí son los amigos, best friends de los Estados Unidos. Son los buenos amigos de los Estados Unidos que se enfrentaban a un modelo en su momento que estaba en relativa competencia con un modelo que se creó en Brasil, que lo auspició mucho Brasil, que es el Sistema de Iniciativa de Infraestructura Sudamericana. IRSA se llama. Después se convirtió en UNASUR, lo subsumió a UNASUR. Todos ya sabemos en qué quedó eso. Y nosotros nos quedamos, siendo los cuatro, y tratando de buscar un modelo de desarrollo acorde con nosotros. Entonces, el Perú, como es un país que está en la medida de sus posibilidades, con sus avances, con sus retrocesos, tratando de fortalecer, construir sus instituciones, también está apostando por empeñar su palabra y respetarla. A esto se llama control de convencionalidad. Es decir, acuérdate de lo que le has prometido a tu hijo o a tu sobrino durante este mes, porque tienes que cumplirlo. Y es mejor que apuntes en una lista. Uy, me olvidé, tenía que llevarlo al cine. Él no se olvidaba, te habrás olvidado tú, pero él no. Lo mismo pasa con los estados. Uy, firmé un tratado y realmente yo había firmado otro, pero en otra dirección. ¿Y tu control de convencionalidad? ¿Ya no te acordaste? Ibagua,
¿Tampoco te acordaste? Mira la cantidad de muertos que han habido. Entonces, el control de convencionalidad es la libretita que tiene la memoria de todos los compromisos que hizo el Perú y tiene que respetarlos. Entonces, ¿qué hace el Perú ahora? Ahora ya no firma las cosas como tú firmas cuando te piden autógrafos. No. El Perú dice, a ver, perdón, permíteme, voy a leer qué cosa me estás dando para firmarlo. ¿Por qué? Porque, claro, hemos tenido experiencias sumamente desagradables. Ahora, ¿quién mueve? ¿Quién promueve los tratados? El Poder Ejecutivo. ¿Quién vigila el cumplimiento? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el que te va a censar, el que te va a fiscalizar, el que va a decir, vamos a ver si está bien, si está mal la cosa. Y por supuesto, hay toda una auditoría desde el Congreso y además tienen que entender que no todos los congresos, no todos los tratados pasan por el Congreso. Algunos de ellos pasarán por el Congreso, otros no, en relación a la importancia. Soberanía pasa de todas maneras. Tributación pasa de todas maneras. Seguridad pasa de todas maneras por el Congreso. Y es en el Congreso donde se audita. Pero hay otros tratados como los de cooperación que pasan directamente a la firma del presidente de la República, pero con cargo a dar cuenta al Congreso. En ambos mecanismos hay controles. Acá ahora entre nosotros les voy a decir la verdad. El control que hacen los tratados que les denominan ejecutivos que van directo al presidente de la República no son buenos, pues, desde el Congreso. Esta es mi casa, pero toca decir la verdad. No son buenos. Porque el especialista en Derecho Internacional tiene una especialidad además, que es el técnico en tratados, que es la persona que está al detalle en los tratados. Así como hay especialistas, seguramente tú te conoces a tus amigos abogados especialistas en contratos, y hay otros especialistas en penal, etcétera. Así en el Derecho Internacional hay especialistas en soberanía. Hay otros que son especialistas en tratados. Hay otros que son especialistas en actos propios, teoría de actos propios. De manera que estos temas constituyen algo que el Perú viene trabajando muy seriamente a partir de una serie de experiencias negativas que pretendemos nosotros mejorar. Me parece que yo puedo, vamos a ver. En el plano internacional, y tranquilos, no es para que, es para simplemente que ustedes se den cuenta que hay todo un proceso formativo de los tratados a nivel internacional. Fíjense la línea punteada. Todo se está desarrollando en el plano internacional hasta que pasa a la línea punteada. Y es ahí cuando se convierte el tratado en ley nacional. Y una vez que lo convertimos en ley nacional, recién sube una vez más el tratado a la parte internacional para la ratificación. Así es como se ratifica. Es decir, lo que les quiero decir es que existe una ley nacional respecto a tratados. La Constitución me dice qué tratados pasan por el Congreso y qué tratados no pasan por el Congreso. Fíjense, esta es una pirámide. Esta es una pirámide de las normas que hay en el Perú, ¿no? El pináculo lo constituyen, por supuesto, la Constitución Política del Estado. Sobre la Constitución Política del Estado no hay nada. Pero fíjense en la punta de esta pirámide. La punta de esta pirámide están los tratados sobre derechos humanos. Fíjense la categoría que les damos. En la segunda pirámide están aquellos tratados que no pertenecen a los derechos humanos, con rango de ley. Fíjense, lo que les quiero mostrar con esto es la importancia que le damos a los derechos humanos. En el Perú hemos tenido algunas experiencias y las hemos aprendido bien. Y tratamos de seguir en estas experiencias. Y es una figura respecto a cómo es que en el plano interno se lleva a cabo lo que se denomina el perfeccionamiento interno de los tratados, pero este es un nombre tan feo que seguramente ustedes me van a hacer caras. Pero lo que les quiero decir es que tanto en su función
de desarrollo y de fiscalización. Tanto el Poder Ejecutivo como principalmente el Legislativo tienen todo un procedimiento. Un procedimiento en virtud del cual le van a auditar al Poder Ejecutivo todo lo que ha hecho en función de tratados. Hay una premisa que ustedes la conocen. El Poder Legislativo va a censar, va a controlar todas las actividades del Ejecutivo, todas. Es lo que se conoce como el check and balance, el balance. El balance. Nos auditamos mutuamente. Yo te audito, tú me auditas. Y entonces así funciona la democracia. Las instituciones funcionan no porque se hayan creado, las instituciones funcionan porque echan a andar todo un mecanismo de garantías. ¿Para quién? Para la persona. Porque finalmente la persona es lo más importante en una sociedad, eso lo dice nuestra Constitución, aunque a veces puedan sentir ustedes que eso no es verdad. Pero la persona es el fin supremo. Y ustedes me dirán, acabamos de escuchar a Jacobo, pero Jacobo nos ha planteado un mundo muy complejo, de una globalización galopante donde el aspecto económico, financiero, es tan cruel, es tan duro. Alain Thuram, y seguramente es un francés, un sociólogo francés importantísimo, decía, hay una sola cosa que puede parar, o por lo menos frenar, la arremetida de la globalización y todo este neoliberalismo que te pasa por encima. Y esta única cosa se llaman derechos humanos. De manera que no tomen estas palabras porque a veces los derechos humanos son sinónimo de ser una persona de izquierda, etc. Yo estoy muy lejos de serlo, pero no puedo negar que existe un camino, una experiencia que hemos aprendido muy bien y que reafirmo lo que ha dicho mi compañero de mesa, la persona no se le puede perder de vista en este proceso, es el motivo sustancial de nuestras actividades. Finalmente, ustedes seguramente van a decir, sí, pero quiero que me digas cuáles son las que pasan por el Congreso, qué tratados pasan por el Congreso porque te has quedado en algunos. Y esta es la lista: derechos humanos, soberanía, defensa nacional, obligaciones financieras, normas que modifican, crean o suprimen tributos, derogación de alguna ley y aquellas que requieran medidas legislativas para su ejecución. Por ejemplo, yo estuve hace mucho tiempo, no les voy a decir cuánto, en una comisión destinada al TLC con los Estados Unidos. Yo trabajé en Cancillería mucho tiempo, tampoco les voy a decir cuánto, pero más tiempo del que yo pensé haber estado. Y en Cancillería se nos asignó la comisión de aquellas normas que los Estados Unidos consideraban debíamos de mejorar para poder tener un TLC con ellos. Prácticamente cambiamos toda la legislación laboral. Porque si ustedes no hacen esto, no hay TLC. Si ustedes no hacen lo otro, no hay TLC. Si ustedes no hacen lo otro, no hay TLC. Entonces nosotros decimos, bueno, hay que cambiar, porque teníamos que hacer el TLC con los gringos. Eso era importante para nosotros. Hasta que ocurrió algo inusitado. Todavía está el tema de Lori Berenson. Lori Berenson era una persona que estaba purgando condena por terrorismo, ciudadana norteamericana, estaba en cárceles nuestras, y entonces los norteamericanos, una vez que nosotros éramos muy auspiciosos y diligentes en sus requerimientos, nos tocaron el tema de esa terrorista que estaba purgando condena. Te estoy hablando de condenada. Y entonces nos dijeron, bueno, y finalmente el caso Lori Berenson. ¿Ya? Nosotros consideramos que Lori Berenson debería volver a Estados Unidos. Y entonces, nosotros, Poder Ejecutivo, le solicitaría que conversen con el Poder Judicial a ver de qué manera podemos... A ver, un momentito. Tú eres Estados Unidos,
¿A ti se te ocurriría que tu presidente vaya a hablar con el juez de la Suprema Corte a pedirle algo? Eso no está en el chip de ellos, ¿eh? Entonces, de la misma manera, no me obligues a mí a hablar con el presidente de la Corte Suprema porque son dos poderes completamente distintos. Y lo que me estás pidiendo no se ajusta un poco a los requerimientos. Probablemente sea una muestra de intención, una posibilidad, una muestra, ¿no? Pero bajo nuestras leyes te comento que es bien difícil, ¿no? Y Laura Ibáñez no salió. No salió hasta que purgó condena, hasta el último día salió, se equivocaron en el cálculo, la volvieron a meter, luego otra vez salió. Pero así aprendemos, así aprendemos. De manera que, estimados amigos, yo quiero cerrar un poco mi participación, de repente las preguntas más adelante, qué sé yo, un poco expresando que su país ha hecho viene haciendo esfuerzos muy grandes por institucionalizarse. Por supuesto, nos queda la sensación de que falta caminar mucho más. Hoy día ha habido una muestra, esta norma de reconstrucción y cambio, donde Ejecutivo y Legislativo se han juntado, pero lo que yo les estoy expresando acá es un tema internacional. Cómo el Perú se baña, ¿no? Como nuestro amigo Martín López, y sale a la calle, sale afuera. Es decir, nosotros vamos a la comunidad, a la sociedad internacional y nos interrelacionamos con otros países. Y estos países nos comienzan a tomar en serio. Comienzan a sentir que la palabra del Perú es una palabra sólida, que es una palabra creíble, que podemos hacer negocios. Y hace poco es un decir, pero hace un par de años yo he estado algún tiempo radicado en Corea del Sur y pude apreciar cómo, por ejemplo, se percibe, porque son temas de percepciones, a partir de que somos seres humanos, esta división entre Corea del Sur y Corea del Norte. Yo estoy en Corea del Sur, en la frontera con el norte, porque simplemente lo separa un puentecito de madera, y yo dije, bueno, quiero irme al norte. Y mis amigos coreanos me dijeron, bueno, Alex, si tú te vas al norte, nosotros no podemos responder por ti. Ya, por supuesto, me persuadieron rápidamente. Y dije, bueno, no, está muy bien, la próxima entro. Y eso fue todo. Pero ustedes seguramente pensarán que los del sur están enfrentados con los del norte. No. Los del sur se quieren mucho con los del norte y los del norte con los del sur. Me refiero a la población. Me refiero a la población. Los consideran hermanos. Porque en el fondo son familias. Son familias que han sido separadas. Pasa es que no se conocen. ¿A qué me refiero? Que nacen países también por convenios, por tratados, como también se extinguen, si no pregúntele a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y eso es lo que de alguna manera ha reseñado con tan buen criterio y precisión Jacobo. De manera que el mundo de los tratados es un mundo que subyace en un escenario internacional donde el Perú cada vez es más presente, cada vez es más actuante, y expresa precisamente esta situación de mayoría que estamos teniendo en la sociedad internacional, y comenzamos a dispararnos ya como una presencia sólida. Por supuesto que queda mucho camino que recorrer. Eso necesitamos consolidarnos económicamente. Este crecimiento económico que estamos viendo es un crecimiento ya está muy bueno, pero necesitamos por lo menos unos 15, 20 años con esta misma canción y mejorada, ¿no? Nos hubiera gustado seguir creciendo al 7% los próximos 15 años, pero ya está, eso no se pudo, ¿no? Cuando ajustamos a crecer al 3% y tenemos que festejarlo. Pero tampoco el mundo está para tanto, ¿no? Muy bien, entonces el mundo de los tratados se trata de eso, se trata de que forma esto parte del brazo que tiene el país para interconectarse, para mejorar con otros países, tan lejanos como Corea y tan cercanos como Chile. En ese sentido, creo que, y también, por supuesto, hay tratados que se revisan, ¿no? Pregúntale a Trump. Quiere revisar el NAFTA, etc. Pero todo sobre una base
normativa. Ahí donde nos salimos de la institucionalidad internacional, ahí donde comenzamos a bombardear a Siria, prescindiendo de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, ahí ya comienzan las cosas a pintar mal. Porque comenzamos a hacer lo que nos da la gana y ahí es el problema. O sea, siempre es bueno hablar entre seres adultos, conversar, de repente hasta molestarnos, levantar la voz a veces. No es bueno, pero es preferible a tener que agarrarnos a los golpes. Y esa es institucionalidad, y eso es una madurez que las personas le reclaman a sus estados, a sus representantes. ¿Por qué? Porque viene un tema de seguridad. Y el tema de seguridad es lo que nos aflige a nosotros. Fíjate lo que nos estaba contando Jacobo. Jacobo nos contaba acerca de la migración tremenda que hay en Europa. ¿Sí? Y ustedes dirán, sí, pues, ¿no? Es pobre España, ¿cómo está recibiendo tantas personas? Además, ¿cómo harán para recibir la seguridad social, etcétera? Bueno, yo te voy a contar algo de Venezuela. Y ustedes dicen, pobre Chávez. No. Acá no es pobre Chávez. Acá el problema lo tenemos en casa. O sea, no como problema malo, sino como problema a resolver. Entonces, cuidado. No es la migración europea, es la migración producto de guerra que es la peor. En Siria hay guerra, en Irak hay un desplazamiento fuerte, hay muchas naciones enfrentadas y que por supuesto ejercen una diáspora. Colombia está muy preocupada. Colombia no sabe qué hacer. Trump está preocupadísimo. Kuczynski fue a hablar del Perú y finalmente el presidente Trump le dice, bueno, ¿y cómo está Venezuela? Claro, esa fue la primera pregunta. El presidente Kuczynski le planteó todo el Perú, etcétera. Le pregunta, y bueno, ¿cómo vamos con Venezuela? Y es un problema muy serio que lo tenemos nosotros. Y nosotros felices de tener a los hermanos venezolanos, pero se trata de cómo podemos coadyuvar para que todos los ciudadanos dentro de sus países puedan alcanzar el desarrollo, el bienestar deseado, porque lo que les toca a ellos exactamente nos va a tocar a nosotros, porque esto rebota. O sea, no es Venezuela, somos nosotros. De manera que les agradezco mucho haberme escuchado, les agradezco mucho el tiempo que me han dispensado. Y bueno, gracias. Trabajando para ti. Todos somos Congreso.